¿Cuántas horas lees al día? Unas 2. ¿Ves la tele? No. ¿Cuál es tu película favorita? Con amor de los talones de Hitchcock. ¿Tu libro? Tentación, de un húngaro que se llama János Sekeli. ¿Y tu libro de tus libros? El olvido de sí, que es el último, quizás por ser el último, que siempre es el último es el más querido, ¿no? ¿Qué es lo primero que haces por las mañanas? Pues cuando no estoy con mi perro, la meditación, ¿no? La oración. Y cuando estoy con mi perro, como está muy inquieto por salir, pues primero que me he visto y salgo con el perro al parque que tengo cerca de casa. Y luego a la vuelta hago la meditación. ¿Y lo último, antes de dormir? Pues hago la oración del abandono de Carles de Foucault y con ella me duermo. ¿Cuál es tu comida favorita? Pues me gusta mucho la pasta italiana, pero hecha por italianos. Y en Italia, ¿no? Se podría decir, no recuerdo quién era ahora mismo, sí, Hemingway, ¿no? Que decía que era fundamental para el escritor vivir enamorado, ¿no? ¿Tú vives enamorado? Vivo enamorado de Cristo. Tengo ahí en el oratorio de mi casa, tengo una imagen del Cristo de San Francisco de Asís y todos los días pues me acerco a esa imagen, a ese Cristo y lo toco. Y es un signo un gesto de cercanía física y de amor. Hace unos meses, en la capellanía hospitalaria donde trabajo, vino una señora a la sacristía y me dijo: me gusta mucho que usted, al acabar la misa, reza el Ángelus a la Virgen. Y yo dije: pues muy bien, me alegro mucho que le guste. Y sí, pero me gusta porque usted toca a esa imagen. Y le pregunté: ¿y por qué le gusta que le toque? Y dice: porque yo también lo hago. ¿No? ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que no nos basta un acercamiento devocional puramente verbal, sino que también necesitamos del contacto físico, ¿no? O sea, que no puede quedarse en lo puramente mental, sino que necesita el cuerpo. ¿Cómo surgió, nació tu vocación literaria? Yo vengo de una familia de escritores y de artistas, ¿no? Y cuando me preguntan por los orígenes de mi vocación literaria, cuento una historia que puede parecer una broma, pero que en el fondo pues es verdad, es histórica, ¿no? Es cuando yo tenía como 12 o 13 años, había en el 13 años creo que tenía, había en el colegio donde yo estudiaba un concurso literario de poesía y otro de cuento. Entonces había dos niveles, uno para los niños pequeños desde 6 hasta 12 años y otro para los mayores de 13 a 16. Entonces yo le dije a mi hermano pequeño: vamos a presentarnos, tú presenta este cuento y esta poesía como si fuesen tuyas. Yo se lo escribí, ¿no? Y entonces lo presentó a este concurso y yo me presenté al de los mayores con otro cuento y otra poesía. O sea, eran cuatro concursos. Entonces llegó el día que fallaron el premio y los gané los 4, ¿no? Entonces dice, esto es necesariamente mi camino, ¿no? Porque veo que aquí he demostrado que puedo hacerlo bien, ¿no? Entonces, me gusta decirlo en estos términos porque contar esta anécdota porque de alguna manera el escritor de ficción pues es una impostura, nace de una ficción, ¿no? En este caso nace de un fraude, ¿no? Y bueno, yo creo que los escritores jugamos un poco con la mentira, que es otra manera también distinta o indirecta de contar a veces verdades. Y bueno, pues ahí fue un poquito donde nació. También podría contaros un poco al igual que Cyrano de Bergerac, al final del año académico, en el colegio donde yo estudiaba, había la costumbre de escribir dedicatorias, ¿no? Unos a otros en las carpetas del curso, a los compañeros y compañeras de clase, ¿no? Y como a mí se me daba bastante bien pues, poner dedicatorias, pues muchos chicos, para conquistar a las chicas, me decían: escribe una dedicatoria y yo luego la copio y se me dedico a... Entonces, bueno, pues así empezó un poco yo creo que desde los 12, 13 años, 14, ya escribía cuentos, novelas, también poesía, luego la poesía la dejé, y incluso ya con 14 o 15 años
tengo el primer intento de novela, incluso ya mismo jovencito formamos una pequeña lectura literaria, algunos compañeros que también querían ser escritores. Es decir, que la vocación literaria la tengo desde mi más tierna adolescencia. ¿Y cómo se enlaza con la vocación religiosa? ¿Cómo se relacionan? ¿Cuándo llega lo otro? ¿Cómo... Sí. La vocación religiosa llega un poquito más tarde, no mucho más tarde, llega pues, en torno a los 19 años. Bueno, digo en torno, pero lo sé con precisión, porque fue una caída del caballo y bueno, fue una cosa muy, muy puntual y muy fulminante. Creo que esta conjunción entre la vocación literaria, artística, la vocación espiritual, religiosa, es la historia de mi vida, en definitiva, ¿no? O sea, porque ambas vocaciones son muy voraces, la de la religión y la del arte, en el sentido que piden toda la carne en el asador, y durante bastante tiempo, yo creo que podemos hablar incluso de décadas, me ha costado llevarlo con la armonía adecuada, ¿no? Y lo he vivido de una manera un tanto disociada, ¿no? Cuando me preguntaban por esto en algunas otras entrevistas, y era más joven, pues citaba a Chekhov, el escritor, que era médico, y entonces cuando le preguntaban a Chekhov qué era más importante, la literatura o la medicina, él decía, la medicina es mi esposa y la literatura es mi amante. Y entonces, claro, yo, jugando con esta analogía, decía, la religión es mi esposa y la literatura es mi amante, pero no quedaba muy bien, ¿no? Que un sacerdote tuviese un amante. Y entonces, pues, evidentemente fui dejando de contar esta película de esta manera y creo que ahora, desde hace unos cuantos años, no muchos, pero sí a lo mejor 5 o 6, no lo vivo como dos vocaciones distintas, sino como una única vocación que tiene distintas expresiones, ¿no? Creo que, tal y como yo lo vivo ahora, fundamentalmente la vocación literaria es una vocación a la palabra y la vocación espiritual religiosa es una vocación al silencio, y palabra y silencio para mí son las dos caras de la misma moneda. Y en ese sentido también, lo que te hemos preguntado antes, cómo una persona para la que la meditación, ¿no?, es un contacto con lo real, se entrega tanto a la ficción. La ficción a la que he dedicado y dedico mucho tiempo y mucha entrega, para mí no deja de ser real, ¿no? Es una manera de acercarse a la realidad por la vía de la fantasía y por la vía de la imaginación, y a lo mejor no por la vía de la investigación o del análisis o de la sociología. Yo creo que los novelistas, al menos la novela que a mí me interesa, que creo que es la novela que tiene una tradición más importante, no es una novela sociológica o psicológica, sino que creo que en la novela hay que contar lo que solo la novela puede contar, ¿no? O sea, que si uno quiere informarse de una época histórica, pues que lea un libro de historia, pero la novela te ayuda. La novela es una investigación artística en el paisaje existencial de las personas, ¿no? O sea, y eso es tan real como lo que puede aportar un libro de psicología, un libro de sociología, un libro de historia. ¿A qué te refieres cuando dices que te gustaría desarrollar una literatura de luz? Si nosotros echamos un vistazo a la historia de la literatura universal, descubriremos sin ninguna dificultad que la literatura o la narrativa es prácticamente en un 90%, y seguramente me quedo corto, un experimento con el mal. Es decir, se habla siempre de las zonas oscuras del ser humano, de los problemas, ¿no? Hasta el punto que Flaubert, creo que fue él, el que dijo que no se puede hacer literatura con buenos sentimientos. O sea, parece que uno tiene que tener malos sentimientos, ¿no? Evidentemente, para poder escribir. Yo no estoy de acuerdo, evidentemente, con esta afirmación. Creo que no se puede hacer literatura sin sentimientos, pero
pues sean buenos o malos, si son lo suficientemente intensos, si quieres ser capaz de darle la expresividad y la elocuencia adecuada, por supuesto que sí que pueden hacer, ¿no? Cuando hablo de la literatura de la luz, de literatura luminosa, hablo de literatura que alimente el alma, ¿no? y que de alguna manera haga justicia a la realidad, porque la realidad no es solamente oscuridad, problemas, dolor, sino que también forma parte de la realidad la bondad, el bien, la verdad, la generosidad, la magnanimidad, todo eso está ahí. Lo que pasa es que yo creo que hay mucha menos literatura de la luz porque la luz es más difícil de ver, pero no porque exista menos, sino porque es más difícil de ver. Es decir, exige una purificación de la mirada, del oído y del corazón que supone un trabajo que la mayoría de los escritores no han hecho. Por eso yo creo que es muy importante que un escritor sea una persona, o un artista en general, esto podemos decir de todas las personas, pero de un artista con más motivo, una persona espiritual. Se trata de entrar en la entraña de las cosas, no quedarse en la superficie, ¿no? Y entonces a esto es a donde apunto cuando hablo de literatura de la luz. Es muy difícil hablar del bien sin ser kitsch, sin ser hortera, ¿no? Entonces hablar del bien con potencia y con vigor y con buen gusto, ¿no? Eso es un auténtico desafío, ¿no? O sea, esto no significa que uno no se haga cargo de las sombras que existen en la vida, por supuesto que uno tiene que hacerse cargo, ¿no? Pero si es posible no quedarse en ellas, ¿no? Saber que las sombras no tienen la última palabra en nuestra vida. Entonces la finalidad última de tu literatura sería espiritual. Sí, por supuesto. Yo creo que la finalidad del arte es espiritual, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces se va a eso de manera indirecta, ¿no? Pero el arte está ahí como el amor, como la espiritualidad para alimentar el alma. ¿Y por qué nos cuesta ver la luz? ¿Qué es más difícil de ver? Yo creo que es evidente. Creo que nos cuesta porque es más difícil de ver, ¿no? Es decir, quizás no porque sea más rara, sino porque hay en el hombre una tendencia, que los cristianos tenemos para esto una expresión acuñada que hoy asusta, pero que sigue siendo válida para lo que queremos expresar, que es el pecado original, ¿no? Que es lo que hace que te concentres más en lo oscuro que en lo luminoso, ¿no? O sea, es decir, hoy salen de Madrid 100 trenes rumbo a Barcelona, por ejemplo, y todos llegan a su hora menos uno que tiene un accidente y llega tarde o no llega, y ese es el que sale en la prensa, sale el mal, pero los otros 99 que son bien no salen, ¿no? O sea, es decir, tendemos a apuntar justamente a la oscuridad, ¿no? Al problema. Se nos ha educado para desarrollar mucho la vena crítica, pero no la vena del kairos, no de la crisis, sino del kairos, de la oportunidad, de la ocasión, ¿no? Pero en definitiva yo creo que la raíz del mal para los cristianos tiene muy claro este origen, ¿no? Y es el pecado original, ¿no? Bajo esa expresión incluiríamos esa tendencia que casi pareciera estructural en el ser humano, por la cual hay una cierta fascinación hacia el mal. El pecado original es comer de la fruta del árbol del bien y del mal. Tiene que ver con una búsqueda del conocimiento, ¿no? La transgresión primordial en muchas tradiciones, como el fuego prometeico, etc., tiene que ver con intentar ser como dioses o con intentar tener el conocimiento del dios o de los dioses, ¿no? Sí, detrás de eso, evidentemente, hay una no aceptación de lo que uno es. Porque si uno acepta que es una criatura, no va en busca de ser el creador. Es decir, que en el fondo lo que hay detrás es un problema de identidad, de no conformidad con la propia identidad, ¿no? O sea, ¿de dónde nace eso? Eso ya nos llevaría muy lejos, es un misterio, ¿no? O sea, evidentemente.
Sí, en el Islam sería el pecado de orgullo, ese es el pecado original, el pecado de Shaitán, de Iblis. Sí, pero es lo mismo, es lo mismo, en definitiva, no querer ser lo que eres, sino querer ser más de lo que eres, ¿no? O sea, como si te pareciera que lo que eres es insuficiente, ¿no? O sea, cuando es más que suficiente, ¿no? O sea, tenemos es decir, cada ser tiene su plenitud en el orden en el que ha sido creado, ¿no? O sea, la planta no es menos que el animal no es menos que el ser humano, sino que cada uno puede llegar al máximo en su orden, ¿no? En el orden vegetal, animal, humano, en el que esté, ¿no? Entonces, justamente el pecado sería salirse de ese orden, ¿no? O sea, es decir, romper el proyecto, ¿no? el plan. Y esa misma jerarquía o esos mismos órdenes se aplicaría también dentro del plano de lo humano. ¿Hay hombres que están por encima en la jerarquía? ¿Hay una pirámide humana también o no la hay? ¿Somos todos iguales? Bueno, yo no creo, yo creo que hay una igualdad estructural en los seres humanos, ¿no? O sea, es decir, esto no lo digo en absoluto por corrección política, ¿no? Sino que estoy convencido de que lo que pasa es que sí que hay distintos carismas y distintos ministerios y no todo el mundo está llamado a realizar lo mismo, pero eso no significa que sea mejor ser médico que ser fontanero, ¿no? O sea más, ¿no? O sea, sino que, bueno, cada uno tiene sus cualidades, sus talentos, su vocación y se trata de desarrollarlo en eso que tú tienes, ¿no? Pero eso no significa que seas más persona o mejor persona, aunque desde luego a nivel moral, ya no digo a nivel, digamos, profesional o intelectual, a nivel moral es verdad que hay personas que son moralmente mejores que otras, eso es evidente, ¿no? O sea, entonces quiere decir que han logrado un desarrollo de su identidad, de su ser, por superior, ¿no? O sea, pero eso no justifica un trato indiscriminado o, mejor dicho, discriminatorio hacia los que no lo han desarrollado a ese nivel, ¿no? Muy bien. Hay un hadith de Muhammad que dice que ante Dios todos somos iguales como las hojas de un peine, pero que nos diferenciamos en nuestras buenas obras, ¿no? Lo que nos hace es algo muy parecido a lo que dices. Sí. Bueno, es que yo creo que realmente es sensato. O sea, es decir, ¿Qué hay del Marqués de Foucault en ti, en Pablo II? Pues todos mis personajes son egos imaginarios y por tanto todos tienen que ver conmigo, íntimamente, profundamente. Entonces Foucault es un personaje de una de mis novelas, el único personaje que también es un personaje histórico, porque fue una persona que existió, Charles de Foucault, pero no por eso deja de ser también un ego imaginario, ¿no? Es decir, que yo me he visto en ese espejo, que es un espejo de santidad, y de alguna manera he recreado mi propia identidad, en este caso, evidentemente, sublimándola, porque eres una persona que vivió de una manera pues excelsa, ¿no? O ejemplar. Entonces, ¿cuánto de mí mismo hay en este personaje que es Charles de Foucault de la novela El olvido de sí? Pues mucho, ¿no? O sea, porque la literatura, la novela es la épica del individuo. Entonces, en el fondo, el novelista es un creador de personajes, ¿no? Y les pone en situaciones, ¿no? Y Foucault pues, es el protagonista de este libro, es un personaje, es un ego, es un yo, y bueno, pues es un individuo, y de alguna manera en él yo intento encontrar un espejo, ¿no? En el que contar mi propio cristianismo, ¿no? De hecho, yo tenía ya algunos de los libros muy netamente espirituales, como por ejemplo El estupor de la maravilla o Andanzas del impresor Zollinger, entre otros, pero este libro, El olvido de sí, es el único de que puedo decir que es expresamente religioso, porque el protagonista pues tiene una aventura muy vinculada con la religión, ¿no? Entonces, yo no había sentido hasta que lo escribí en torno a los años 2009-2011, esos 2 años y medio, no había sentido la necesidad de narrar mi cristianismo, ¿no? O sea, es decir, que mientras que a partir en ese momento, cuando escribí eso, sentí esa urgencia y por eso lo escribí, ¿no? Digo esto porque a veces también se me ha preguntado cómo es posible que yo, siendo sacerdote católico, no
no escribiera novelas religiosas, ¿no? Y la gente pues se queda muchas veces muy desconcertada, ¿no? de que mis libros sean tan mundanos, ¿no? O sea, o tan poco religiosos, ¿no? Y bueno, porque yo creo que uno no escribe novela para transmitir un mensaje, porque si quieres transmitir un mensaje lo transmites, pero no escribes una novela. Es decir, uno escribe una novela como un camino de exploración o de indagación en algo que tú sientes que debes hacer, y entonces tienes que ser fiel a lo que se te va revelando en el acto de escritura. Esto es muy importante para mí. O sea, yo no tengo una idea y la escribo, sino que escribo y encuentro la idea. Entonces, porque si tuviese una idea y la escribiera, entonces mi procedimiento o mi proceso sería fundamentalmente ideológico, ¿no? Ideas y luego palabras, ¿no? o expresión, ¿no? El proceso es genuinamente artístico, o sea, nace de la escritura misma, ¿no? Y por eso tú mismo como escritor te sorprendes de lo que encuentras, ¿no? Entonces la escritura no se convierte en un acto simplemente de comunicación, sino que se convierte en un acto de revelación. La palabra escrita te está revelando cosas que tú no sabes. El texto es mucho más inteligente que tú eres un puro transmisor, ¿no? un puro medium, ¿no? de una voz que quiere decirse, ¿no? Y que quiere borrar el cuerpo de la palabra escrita, ¿no? Y eso es lo que hace que escribir sea una aventura fascinante y una verdadera aventura espiritual.